Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, tenemos un joven invitado excepcional, una persona que sabe mucho en lo suyo. Él es abogado, 15 minutos de las 10, y vamos a recibir con un fuerte aplauso al querido amigo Diego Sosa. Diego Sosa es especialista en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, y naturalmente es un analista internacional muy bueno. Hoy va a hablar sobre qué va a pasar el domingo 26 en la Argentina. Va a explicar con un lujo de detalles todo lo que se está preparando y todo lo que se va a desarrollar eleccionariamente ahí en la República Argentina, el país vecino del sur. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Honrado estar en esta gran cabina de cristal nuevamente. No, para nosotros realmente nos pone contento que venga siempre así con buena onda. Diego Sosa. Bueno, ¿qué pasará el domingo? Y la parte de las votaciones, ¿cuál es la astucia que va a plantear Milei? Porque es muy importante para él esto que está viniendo el domingo, ¿verdad? Lo que se va a llevar a cabo el domingo. Él pide el voto para vencer al comunismo durante el cierre de campaña en Argentina. Ayer en Rosario dijo esto, una ciudad, creo, es la segunda ciudad más poblada de la República Argentina, y cerró su campaña y sostuvo esto: necesitamos vencer al comunismo, dijo Javier Milei. ¿Cómo vos planteás lo del domingo? Bueno, Bruno, vamos a vivir el domingo un momento muy importante. ¿Por qué? Porque justamente se debate la famosa batalla cultural, en la que siempre propuso Milei. Y en Rosario, en el cierre de campaña anoche, vimos que él elevó eso a flor de piel y dijo: no, nosotros tenemos que luchar contra el comunismo, tenemos que evitar el avance del comunismo. Él relaciona el comunismo con el peronismo / kirchnerismo ahora. Entonces, pero estas elecciones van a ser complejas. ¿Por qué? Porque primero, lo que sería el Tribunal Superior de Justicia Electoral argentino se llama la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral dispuso en estas elecciones, son legislativas nacionales, se renueva la mitad y tercio de senadores y diputados. Diputados se van a elegir 127 de 257 y de senadores 24 de 72. Y en todas las provincias. Entonces ese es el sistema de elección a través de lo que se llama la boleta única de papel. ¿Cuántas provincias tiene la Argentina? 24. Entonces va a ser de 24 distritos, ¿verdad? El Consejo Nacional Electoral establece, la Cámara Nacional Electoral, 24 distritos, y ordenó al Ministerio del Interior, que es el que lee el resultado de los votos, a diferencia de acá, que es el Tribunal Superior, de que se lea no por votos totales nacionales, sino que por cada provincia. O sea, por ejemplo, Mendoza, Santa Fe, de manera tal que se conozca individualmente cada distrito y no nacional, para que no se tienda a especulaciones, ¿verdad? Porque lo primero que van a hacer los medios es decir, bueno, ¿quién ganó a nivel nacional? ¿La Libertad Avanza de Milei o el peronismo a través de Fuerza Patria? Y empiezan los trabajos por debajo de la mesa. Empiezan los trabajos por debajo de la mesa. Entonces, acá es muy importante entender qué se puede comprender y dilucidar por victoria para el oficialismo. Hay 3 escenarios posibles. ¿Cuáles son? El primero, el peor de los escenarios, para el Milei, que su partido La Libertad Avanza. Él, y justo dijo en uno de sus cierres de campaña: yo estaré satisfecho si logro el tercio, si logro conquistar el tercio en el Congreso. ¿Corresponde en votos? Vale decir 93. Él está buscando 93, sumar 93 votos en diputados. Vamos por cámara, ¿verdad? 93 votos en diputados. ¿Por qué? 93 votos en realidad, 61 propios de La Libertad Avanza, 21 del PRO
y 7 de los gobernadores, ¿verdad? Sumado a eso, 93. En el peor de los escenarios. ¿Por qué es importante eso? Porque va a ser una base de sustentación política para bloquear posibles juicios políticos, algún impeachment que pueda surgir más adelante, y para poder aprobar los famosos allá, los decretos, se les llama decreto de necesidad y urgencia. Se les llama los decretos que emite el Ejecutivo, ¿verdad? Para determinadas situaciones. Y también para tener votos propios para poder aprobar leyes. Eso es muy importante. Pero nos encontramos con que, por ejemplo, el peronismo va a estar renovando, se juega el 50% de sus bancas. El PRO, que es un aliado de la Libertad Avanza, el partido del expresidente Mauricio Macri, se juega también el 40 y pico por ciento de sus bancas. O sea, para ellos es muy importante mantener o superar esas bancas para poder ayudar a Milei a mantener un gobierno estable, que es lo que no tiene actualmente. Él está muy debilitado en el Congreso. La debilidad más grande del gobierno yace en el Congreso porque no tiene votos propios, ¿verdad? Y una mayoría propia. La debilidad de Milei es el Congreso. Es el Congreso. Entonces, esta elección es crucial para él, para primero revalidar su base de sustentación política, es decir, mi partido, la Libertad Avanza, goza de buena salud, y segundo, vencer esa batalla cultural. Pero, yendo a la práctica, bajando a la práctica y viendo los números puros y duros, vemos que la provincia más importante en materia electoral siempre es la provincia de Buenos Aires. Claro, la más poblada. La más poblada. Y no olvidemos que en la anterior elección, en la provincia de Buenos Aires, el peronismo sacó el 14% del resultado. En esta oportunidad se espera que nuevamente el peronismo gane, pero con un 7%. O sea que ahí va a tener una baja importante Milei ya en provincia de Buenos Aires. En la capital va a pasar lo contrario. Cava, que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Cava va a ganar Patricia Bullrich, su candidata al Senado. Entonces ahí va a salir ella de ministro del Interior y va al Senado, ¿verdad? Como un elemento importante para sustentar el gobierno de Milei en el Senado. Va ahí para ese trabajo. La señora Patricia Bullrich tiene una dilatada trayectoria política. Muy respetada, ocupó varios cargos, muy querida también. Muy valorada por la clase política argentina, y a nivel internacional también tiene muy buena imagen. Entonces ella va a estar desempeñando ese papel y ese rol. También tenemos que y luego vamos al interior. Córdoba es otra provincia clave, que está dominada por Schiaretti. Se le dice el gringo Schiaretti, se le dice. Schiaretti es el gobernador actual Schiaretti, apellido italiano. Sí. Schiaretti entonces es el gobernador de Córdoba, y ya va por su tercer periodo como gobernador. O sea, tiene una experiencia muy importante y es peronista. Pero es un peronismo moderado y es anti-kirchnerista. Entonces acá también tenemos que diferenciar peronismo de kirchnerismo, que son lo mismo políticamente, pero hay una decisión a nivel, y el kirchnerismo es Cristina. ¿Torcer a favor de Milei también? A favor de Milei. Es más, puede torcer a favor de Milei, y también se puede dar el caso de que si le va bien en la elección, él puede ser un próximo presidenciable, porque se maneja el nombre de Schiaretti para pugnar por el 2027. Ahí tenemos la imagen de este señor. Tiene mucha fuerza este señor. Muchísima fuerza. Tiene 73 años, pero tiene una vitalidad extraordinaria y domina Córdoba y su gente. Entonces maneja todos los tejes y manejes del poder, y está aspirando hace varios periodos a ser presidente de Argentina. Entonces Córdoba es clave, pero no va a lograr conquistar Milei ahí porque está Schiaretti, ¿verdad? Luego está Mendoza, otra provincia importante, y también está un movimiento que se creó que se llama Provincias Unidas. Ese viene a ser un tercer partido, que es una unión de determinadas provincias, Mendoza, Santa Fe, Chubut, para pugnar para el 2027. Se están midiendo cada uno de los gobernadores. ¿Cuántas provincias más o menos? Son unidas. Provincias unidas. Aglutinan unas cuantas, como unas 8 más o menos, ¿verdad? Las más representativas son Mendoza, Córdoba, Chubut, que son los 3 futuros presidenciales. Entre ellos quieren encabezar la chapa peronista. Entonces ahí hay un problema importante, porque
el peronismo hoy también sufre un problema político importante porque el presidente del Partido Justicialista es Máximo Kirchner, pero posiblemente se maneja de que él estaría renunciando y va a asumir Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el virtual precandidato a la presidencia de la República. Hay puja entre Máximo y él. Hay puja entre Cristina, no solamente con Máximo, de Cristina con Axel. Hay una polarización total. De Cristina con Axel habla peste y culebra de Cristina y viceversa. También está Sergio Massa de por medio. O sea, bastante complejo el panorama interno del peronismo y también de la Libertad Avanza. Porque analizando también cómo llega Milei a estas elecciones, llega con una turbulencia interna, con un movimiento sísmico importante, ¿verdad? Porque vemos a su hermana Karina Milei, que fue cuestionada en caso de corrupción. Vemos también a Santiago Caputo, que es su asesor político, que también es bastante cuestionado. Se dan constantes riñas en el gabinete por Santiago Caputo y su manera de enfocar el gobierno. De hecho, la salida del canciller actual se da por eso, por una disputa directa con Santiago Caputo. Porque él dice, el señor Santiago Wainter dice, pero me corregí el apellido porque es alemán. Porque los medios argentinos dicen Wainter, ellos pronuncian así tal cual, ¿verdad? Entonces Guillermo Wainter renuncia, un gran amigo. Wertheim. Es en alemán, sería así. Gerardo Wertheim renuncia, es un amigo de años de Javier Milei, pero en la Quinta de Olivos ya el viernes pasado verbalmente le presentó la renuncia y se materializó ahora porque no está de acuerdo con el manejo del gobierno, porque Santiago Caputo viene a ser un jefe de gabinete en las sombras. El jefe de gabinete es Guillermo Francos, pero él ejerce unilateralmente y dicta líneas. Entonces el señor Wainter, que tiene una gran experiencia de gobierno, más en la parte de finanzas, él dice, no, yo no voy a permitir que una persona, que un jardín de infantes me dirija. Así dijo, que yo no puedo seguir en este jardín de infantes, que un día me dicen una cosa, otro día otra. Yo estoy acostumbrado. Wertheim, fue también embajador argentino en Washington y es un señor con mucho caudal económico. Muchísimo. Un empresario muy importante. Por eso, un señor muy serio y que no estaba dispuesto a ese manejo de Santiago Caputo, de repente muy aniñado, ¿verdad? Porque él debía de mantenerse en su rol de consultor. Y ahí es muy importante, Bruno, si me permitís hacer esta disquisición técnica de que Santiago Caputo está creando fuertes rispideces. De hecho, los demás cambios que van a venir van a ser también por culpa de él. Y la pelea, el famoso triángulo de hierro que es Karina Milei y Santiago Caputo, se divide porque Santiago Caputo está fuertemente peleado con Karina. Y eso genera un problema interno al interior de la gobernanza. Está también peleado directamente con Karina. No se pueden ver. Dice que no pueden compartir una misma mesa. Entonces eso es gravísimo y lastimosamente eso se da. Y Milei está en el medio. Y Milei en el medio, con su hermana y su asesor político, ¿verdad? Entonces, y eso no tiene que pasar. Muy complicado eso. Muy complicado, porque el asesor político juega un papel importante en la campaña. Una cosa es dirigir la comunicación política de una campaña, y otra muy distinta es en función de gobierno. Y Santiago Caputo tenía que aprender eso, a cambiar el chip de la campaña, de la confrontación, y entender que él tiene que ahora liderar un lenguaje de comunicación gubernamental donde pueda hacer una amalgama y coordine con todos los ministros y no chocar, chocando. porque el grave problema de Milei fue la pelea con periodistas, el polarizar excesivamente y el olvidar ese Milei fresco, raro, porque si vamos a hablar de la característica de Milei, no es un político convencional de traje, saco, corbata, es disruptivo, y eso le llevó a la presidencia, y eso él dejó de lado y se convirtió en un economista que daba clase, que parecía que estaba hablando desde el púlpito, y es lo que le pasa de repente, sí o sí, necesariamente, a todos los presidentes que hablamos una vez, el síndrome de ubris, que es a lo que le da a todos los presidentes, mayor o menor medida. Y a Milei le pegó bastante fuerte, ¿verdad?, en este último año. Decime, ¿cuál es la relación entre la Milei y la hermana?
la Karina? ¿Cuál es la real situación? Es un vínculo bastante particular porque es una cuestión ya que tiene que ver con atavismos familiares, ¿verdad? Él le considera a ella, le dice el jefe para empezar, a alguien que es Pero una ella mujer. es la jefa. Pero ella es su jefa, emocionalmente. Emocionalmente es su jefa, ¿verdad? Entonces ahí se da un problema también que en política es algo Cuidado, muy importante. cuidado, ahí Muy está haciendo importante un que ruido. es algo elemental que en política el poder nunca se delega y el poder presidencial no se delega bajo ninguna circunstancia. Y eso es algo que Milei todavía no está entendiendo, las claves del poder. El poder tiene códigos y tiene claves. Bueno, hay algo que yo quiero dilucidar acá. Esta Diana Mondino, que para mí fue una muy buena pieza y canciller de Argentina en su momento, en el arranque del gobierno de Milei, hace un año que fue apartada por una postura que tuvo ella, qué sé yo, que no viene al caso, pero y ahora renuncia en un año, viene el tercer canciller de la Argentina. Sí. En un año o en 2 años. En 2 años. En 2 años viene el tercer canciller de la Argentina. Mi pregunta es, si no hubiera ocurrido aquel, digamos, enfrentamiento entre la Mondino y el propio Milei, esta hubiera hecho un papel fantástico, porque es muy profesional esta señora. Pero esa decisión que hubo hace un año no se debió a los celos de la Karina para con esta otra mujer Mondino. Es lo que pasa. Y diste en el punto, en la tecla, como se dice, Bruno. Fue así. Es lo que te digo. Este triángulo de hierro termina siendo un círculo ella estaba tomando un protagonismo muy importante. Totalmente. Y eso la iba a apartar y dejar de lado a la Karina, que quiere ser otra Cristina Kirchner. Exactamente. Es un problema que el presidente no se va a deshacer de Karina naturalmente, porque le considera es su hermana. Es su hermana y le tiene un respeto terrible, ¿verdad? Pero como decía anteriormente, eso en política también tiene su coste, porque como decía, el poder no se delega y el poder presidencial es indelegable. Y cuando en política se huele que eso existe, hay una debilidad tácita, ¿verdad? Y ese es su gran talón de Aquiles también de Milei. Y Mondino era una excelente canciller. Claro. Las posiciones que tenía en Naciones Unidas, en temas geopolíticos, en lo que es América Latina, en la batalla cultural, era excepcional y muy dura. Para mí muy que dura. perdió Milei con el alejamiento de la Mondino, sinceramente. Totalmente. Mucho más que este Wertheim, que prácticamente no se lo escuchó a él. No sé cuál fue su papel. Pero me quedo ciegamente con la Mondino. Fue una pérdida. Pero bueno, Totalmente. ya pasó eso. Ya pasó. Hay que dar vuelta a la página. Eso ocurrió hace un año. Su alejamiento del gobierno del primer anillo de Milei. Pero hay otras renuncias importantes dentro del gabinete de Milei. Porque yo a esta periodista con la que estuvimos hablando, Laura Terenzano, es periodista e investigadora de Entre Ríos, le pregunté por qué se aleja de Milei esta gente que está en los cargos importantes en su primer anillo. La renuncia de Wertheim, por ejemplo, se suma a la inminente salida del Ejecutivo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que al parecer va de un ministerio a otro. Y el ministro ella va a ir a senadores. Al Senado. Ella va al Senado, sí, que es un lugar muy fuerte, también es importante para que esté ella ahí. Sí. Eso ya hablaste y ya dijimos antes también. El ministro de Defensa, Luis Petri, que se prevé obtengan escaños en el Parlamento, en los comicios. Y otra figura importante del Ejecutivo que dejará su cargo es Manuel Adorni, portavoz presidencial y secretario de Comunicación y Medios, que asumirá en diciembre como legislador en la ciudad de Buenos Aires. Sí. O sea que son movidas
que van a hacer que mejore la sustentabilidad política de Milei o no? Sí y no. Para el Parlamento van a ser elementos muy importantes de fortalecimiento en el Congreso. Pero me preocupa lo que va a hacer su gabinete interno. Porque, por ejemplo, Manuel Adorni, vocero de la presidencia. Yo quiero destacar el papel que él jugó. Yo le felicité siempre a él por ese rol que tiene, porque ese es realmente la performance de un vocero presidencial. Él no es que comunicaba solamente, sino que tenía la línea de gobierno, el frame, el encuadre, la comunicación concreta. Él bajaba a tierra y defendía la posición ideológica del gobierno. Y ese es un vocero presidencial. ¿Por qué? Una suerte de Gramsci. Una suerte de Gramsci nuestro. Igualito. Bueno, y ahí vemos los contrastes lastimosamente, ¿verdad? Help. Porque es para un llamado de atención para nosotros eso, ¿verdad? La debilidad. ¿Por qué? Y le vemos a nuestro presidente, todas las balas van directo al cuerpo del presidente. Y eso no puede pasar. En cualquier consultor político, cualquier especialista en comunicación política sabe bien que los fusibles son los ministros. Nunca debe llegar ningún golpe al presidente. El último, ¿por qué? No por defender la imagen del presidente en sí, sino que porque puede caer el gobierno. Sí, y eso produce grandes problemas. Yo creo que él se expone mucho también, Milei. También se expone mucho, pero Adorni jugó un papel clave en el mantenimiento de la comunicación gubernamental y en la defensa de los proyectos, porque él iba defendiendo. Si nosotros veíamos las conferencias de prensa de él defendía proyecto por proyecto. Y ahora deja ese cargo. Y ahora deja ese cargo. Vamos a ver quién va a ocupar ese lugar que va a dejar con una vara bastante elevada él, ¿verdad? Y se va a diputados, a la Cámara de Diputados. A partir del 10 de diciembre. Todos van a asumir sus cargos. Lo mismo pasa con Petri, otro cuadro importante del gobierno. Petri es muy ministro de Defensa, va a diputados. Entonces, y otra baja importante que se está anunciando es la salida del ministro de Justicia, un famoso penalista argentino, Mariano Cuneo Libarona. Sí. Y ahí vemos la diferencia también entre venir del sector privado al sector público. Manejar una cartera tan delicada como el Ministerio de Justicia de Argentina no es poca cosa, ¿verdad? Y justamente él está teniendo bastantes críticas porque desde el Ministerio de Justicia se mandan ternas para jueces, fiscales al Senado. Hay como 900 ternas pendientes. El 62% de los fiscales están pendientes de confirmación y de designación, y eso depende del trabajo administrativo y de procuración del Ministerio de Justicia, cosa que está bastante deficitaria, ¿verdad? Hay bastantes críticas. Y va a asumir el segundo de Mariano Cuneo en el Ministerio de Justicia. Esto es algo extraoficial. Vos ya sabés el nombre. Sí. No, su número 2, el viceministro de Justicia, va a ser el próximo ministro de Justicia. Que es el que ya estaba oficiando luego de ministro en la sombra, ¿verdad? Porque estaba manejando, porque había justamente este problema también que se suscita con Mariano Cuneo por la misma situación del canciller. El problema sigue siendo Santiago Caputo. Y Santiago Caputo posiblemente va a ser movido también, ¿verdad? Hay movidas también de Santiago Caputo y de Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Francos. Sí, Guillermo Francos. Guillermo Francos iría con ese al final. Es un señor, él también va a ser removido. Él va a ser cambiado. Se llama un enroque va a ser. Va a pasar de jefe de gabinete a canciller posiblemente. No, hay otro canciller acá. Perdón. No, se estaba manejando eso. Kirno creo que es el canciller. Es el canciller. El subsecretario de Finanzas. ¿Y quién es Lanari? Javier Lanari. Es el funcionario que propuso a Adorni como su reemplazo. Sí. Y que tuitea con Javier Milei, dice. Subsecretario de Prensa. Ese va a ser ahora su número 2. Ese va a ser el vocero, el secretario de prensa de Javier Milei. Papel clave en este Javier momento. Lanari. Más que nunca va a ser un papel clave. Porque él está teniendo bastante problemas de comunicación personalmente, Milei. Entonces, estos lavados van a ser lavados de cara que son necesarios para renovar. Pero definitivamente nosotros a partir del lunes 27 de octubre
vamos a ver otro gabinete totalmente diferente. La dinámica de él va a ser diferente. Dijo, pase lo que pase, va a haber cambios, pero les aseguro que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya es momento de dar mayores resultados. Y ahora pasamos a el papel de Estados Unidos. La pregunta que muchos hacen es, ¿Estados Unidos juega un papel importante en estas elecciones? Ahí hay 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares. Que prometió Estados Unidos a Argentina. Que ya desembolsó de diferentes maneras. Están los famosos swap, que se llama, ¿verdad? Que en síntesis es Estados Unidos 20 mil millones de dólares compró pesos. Compró pesos y inyectó 20 mil millones de dólares al mercado a través de esa forma. Eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió. Scott Bessent en su tweet anunció, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que fue a Argentina, está trabajando constantemente con el equipo, con el ministro de Economía, que se llama Luis Caputo, igualito Santiago Caputo, este es Luis Toto Caputo, ¿verdad? Él es el ministro de Economía y están trabajando muy de cerca con Scott Bessent, y acá también hay una importancia geoestratégica en esto, y acá entra nuevamente en nuestro campo que nos gusta tanto, que es la geopolítica, donde vemos que las grandes potencias se están dirimiendo el control territorial de América Latina. Estados Unidos quiere volver nuevamente a recuperar lo que perdió, que es América Latina, dispersado en el tema del terrorismo, guerra. Dejó que China y Rusia avancen económicamente. Claro, China está dominando muchos sectores en la Argentina. Totalmente. En Argentina es su primer socio y comercial. En Brasil también. En Brasil, en Perú, con el puerto de Shanghái, en Shanghái, ¿verdad? O sea, ese es un problema geoestratégico muy importante que Estados Unidos está queriendo paliar con Argentina. ¿Por qué Trump decide que Milei sea su cabeza de playa en América Latina? Por dos razones. No olvidemos que Brasil está alejada con Lula por cuestiones, por la pelea arancelaria e ideológica. En consecuencia, y porque China, a través de Perú, el puerto de Shanghái, va a unir a Brasil y va a tener salidas directas, evitando el canal de Panamá, que controla Estados Unidos. Atlántico y Pacífico. Totalmente. Entonces, uniendo a través de una línea ferrocarrilera. Exacto. Disculpame que me aleje mucho de Argentina, pero tiene que ver. Muy bueno pero tiene que ver, ¿por qué? Porque forma parte de la estrategia, global de Estados Unidos que utiliza Argentina. Entonces, como China ya cooptó parte del canal de Panamá a Perú, a Brasil, entonces él va eligiendo otros. ¿Por qué? Qué inteligente China. Inteligente bastante. Y rápida. La diplomacia de la billetera usan ellos. Ellos no buscan guerra. Es diplomacia de la billetera directo. Entonces, Argentina tiene algo muy importante para Estados Unidos. Varias cosas. En Tierra del Fuego, en Ushuaia, justo frente a Ushuaia, confluyen el Atlántico Sur, confluyen el Pacífico y el Atlántico. Entonces, esa es una zona que Estados Unidos quiere controlar para la cuestión logística del comercio internacional, para tener el control, porque con la pandemia vimos como el canal de Panamá colapsó y otros lugares, entonces ellos quieren buscar salidas directas para controlar el corredor logístico internacional, mundial, ¿verdad? Entonces Ushuaia es clave para ellos. También están las tierras raras, como el cobalto, necesario para la transición energética. También está lo que es el litio. Y la fabricación de armas. Para la fabricación de armas nucleares, ¿verdad? Todo lo que es para el enriquecimiento de las plantas nucleares, ¿verdad? Porque se está pensando también que ahora se quieren volver a utilizar plantas nucleares para energía, no solamente para tema bélico, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema. Pero también está el litio, el famoso triángulo del litio, que está Argentina, Chile, Bolivia. Entonces el litio es clave. ¿Para qué? Para la producción de semiconductores. Entonces vemos cómo hay varios intereses y el interés principal está litio, uranio y la salida a Ushuaia para control comercial, ¿verdad? Entonces no es que Estados Unidos está dando estas plata, este dinero de buena voluntad, sino que siempre está tratando de eclipsar a la Argentina en este caso y de que la Argentina no siga mirando tanto eclipsadamente, valga la redundancia, a China. Trump dice que Estados Unidos no se beneficiaría
no se beneficiará del rescate de 20 mil millones de dólares para la Argentina. Eso lo dice Trump. Estados Unidos no se beneficiará del rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina. El presidente condicionó explícitamente el relevo al éxito en las elecciones de este mes, las elecciones de este domingo, del líder argentino a quien admira y emula, supuestamente. Pero entregó 20.000. Entregó 20.000 de entrada. Están y ahora, volando los otros 20. Los otros 20.000 va a ser en préstamos bancarios. Que ¿sí? se van ahí entran a tallar JP Morgan y otros más, ¿verdad? Que se van a sumar. Pero ¿qué a los condición préstamos. puso? Que gane Milei. Que gane Milei. Algo muy importante lo que decía, pero en todo momento él decía, Argentina va a recibir apoyo siempre que Milei continúe en la presidencia. ¿Y qué pasa si no gana este domingo? Y ese fue el saque. El saque, va hablando mal y pronto, de que vino del norte para la población. Pero ahí hay otro tema importante. Argentina se midió bastante lo que es la influencia de Estados Unidos. Está muy mal visto. Como ocurrió acá en Paraguay también, ¿verdad? Nosotros tendemos a ser bastante proteccionistas. ¿Qué pasó con el Partido Colorado con el tema de las sanciones a Horacio Cartes y demás? Al contrario, terminó ganando el Partido Colorado históricamente, ¿verdad? Entonces, acá va a ocurrir lo mismo. Al pueblo argentino o sea, no acá, le gusta. acá la Argentina. En Argentina, lo que va a ocurrir es que el pueblo no le gustó eso de que venga un presidente de otro país a meterse en la política doméstica y a decirle al electorado argentino cómo tiene que votar. ¿Qué tiene que hacer? Porque ese fue el mensaje. Él le dijo, ustedes voten a Milei. Y el electorado no está de acuerdo. Justamente Jaime Durán Barba, un famoso consultor político, asesor político, sostenía eso, que ellos hicieron mediciones Sí, en Buenos famoso, Aires. pero hizo que perdiera Perdió su candidato Toquillo, allá en Bolivia. Perdió. Entre paréntesis. Perdió. Pero que tenía un candidato formidable que era Rodrigo Paz. Hijo ya de un expresidente de Bolivia también, ¿verdad? Paz Había Zamora. un linaje, sí. Un linaje importante había ahí, ¿verdad? Pero ahí hubo una cuestión también de no medir el tacto en Bolivia, ¿verdad? Pero volviendo a Argentina, el problema es... Todo está concatenado. Todo acá. está concatenado, todo. Y en Bolivia principalmente, porque Impresionante. Estados Unidos lo que quiere también es evitar que Argentina vuelva al socialismo del siglo XXI, vuelva con Venezuela, con Irán. No olvidemos que Irán juega papel importante en la producción de drones, de misiles hipersónicos. Y entonces eso Estados Unidos obviamente quiere evitar que Irán se afinque en Argentina como ocurrió en la época de los Kirchner, ¿verdad? Entonces vemos cómo siempre la geopolítica está tallando, y especialmente en este momento particular, donde las tres potencias, Rusia, Estados Unidos y China, están en constante puja. Vemos ahora que otra vez Trump está en fricción con Putin, le sancionó, envió paquete de sanciones otra vez. Sí, vamos a repasar eso rápidamente. Se están muriendo, eso lo sostuvo Trump, justifica su ayuda hacia Argentina y oficializa el acuerdo por 20.000 millones de dólares. De 40.000, ahora facilitó 20.000 millones de dólares, y con digamos, con el rótulo de se están muriendo los argentinos. Entonces entramos nosotros a tenderle una mano. Trump justifica su ayuda a Argentina y oficializa el acuerdo por 20.000 millones de dólares. Bueno, todos los intereses, pesar que, bueno, si vas sumando quiénes son estos señores que de la política mundial, ¿cómo se llama? De la geopolítica, no sé, son 10, 15. Y todos ellos nos hacen bailar, claro, a todos nosotros. Nos hace bailar el compás de su música, ¿verdad? Pero ahí está la puja constante. Y esto que vemos en Argentina es una muestra palpable de que América Latina Estados Unidos volvió a su doctrina Monroe. América para los americanos. Ellos están volviendo a eso. Trump está siendo consciente de que necesita fortalecer esta región. ¿Por qué? Ante el avance de las demás. Estamos en un mundo multipolar. Estados Unidos está siendo consciente que él ya no es el hegemón único, sino que están surgiendo otros, ¿verdad? Como es China, que ya surgió,
Rusia también, están potencias medias, Turquía, otras, ¿verdad? En Medio Oriente. Entonces, él tiene que saber hacer la amalgama entre todos ellos, ¿verdad? Y Santiago Peña también está. Como una potencia también. Claro, porque él Estuvo dice... en el acuerdo de paz con Egipto. Él dice, Santiago Peña, las banderas que levanta Trump son las de Paraguay y la de la mayoría de los países de América Latina. En un extenso diálogo con el observador de los Estados Unidos, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebra la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Dice que Marco Rubio mirará a América Latina como nunca antes lo hizo Estados Unidos y apuesta a que su canciller presida la OEA. Bueno, sigue con esa... Sigue con Cosa que no ocurrió. cosa que ya no ocurrió, sí. Claro, por supuesto sí. que eso no existe. No, Además, la crisis en Venezuela, el futuro del Mercosur, su mirada sobre Milei y la agenda WOC. En fin, eso le consultaron a Santiago Peña, pero las banderas que levanta Trump son las de Paraguay y las de la mayoría de los países de América Latina. Eso lo dice este señor presidente hoy del Paraguay. Bueno, vamos a la importancia de las elecciones en la Argentina de este domingo. Yo ya me adelanto, mañana, ya digo mañana. La importancia de las elecciones, el economista ultraliberal sostuvo que este año, cuando la economía venía a todo vapor, la oposición puso en marcha la máquina de impedir mediante la aprobación de leyes contrarias, según él, a su meta de mantener el equilibrio fiscal. Estamos hablando de Milei. A pesar de un Congreso destituyente que atacó todo el tiempo el programa de gobierno, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio todo acá en la Argentina, aseguró Javier Milei. Por eso es tan importante ir a votar este domingo, porque tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y poder avanzar con las reformas que Argentina necesita. Añadió Milei, que ha prometido impulsar una vez concretado en diciembre próximo el recambio en el Parlamento, las reformas en materia laboral y tributaria. El jefe de Estado argentino sostuvo que las elecciones de este domingo, de mañana domingo, son importantes para derrotar al comunismo y porque en estos comicios se definirá si Argentina cambia hacia las ideas de la libertad o hacia las ideas castrochavistas. ¿Qué decís vos, querido Diego Sosa? Tal cual. Argentina se juega sus próximos 10 años en esta elección. ¿Por qué? Porque el presidente también puso mucho énfasis innecesariamente, ¿verdad? Porque termina siendo una elección legislativa, pero él está tomando como un plebiscito a su gestión, ¿verdad? Entonces se da esta batalla. Él toma como un plebiscito. Él toma como un plebiscito. Eso dijo acá cambió la periodista de Entre Ríos, Laura Terenzano, con quien estábamos hablando, dijo lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí. Es que es así. Él se está tomando, está abrogando, está tomando esa posición. En vez de dejar que pugnen cada uno de los candidatos y él sea el líder natural que apoye las candidaturas generales, ¿verdad? Pero él está tomando como un plebiscito a su gestión de gobierno. Pero acá no olvidemos que sigue teniendo, a pesar de que tengamos una Cristina presa, el Partido Justicialista es un partido con vocación de poder y demostró en la provincia de Buenos Aires que su base de sustentación política y sus operadores políticos gozan de buena salud. Entonces yo me mantendría cauto y preocupado ante una eventual victoria a nivel nacional del peronismo, ¿verdad? Porque las provincias importantes, decisivas, como provincia de Buenos Aires, cantado que vuelva a ganar. Ella está oteando desde su balcón. Exactamente, es increíble. Mientras le vemos a Sarkozy en Francia en una celda, le vemos a Cristina
bailando y danzando en su balcón, ¿verdad? Oteando al horizonte. a ver En qué su va a pasar. departamento, creo que San José 1111, creo que es su... Bueno, y vamos a avanzar con otros tópicos no menos importantes. Lula confirma que buscará su cuarto mandato en el 2026. Ya tiene 80 años Lula. 80 años. ¿Y qué decís? Un error, un error táctico. Es un Porque error yo lo que táctico, digo es ¿verdad? que yo entiendo la lógica 80 del poder. Yo años. digo, ya va su cuarto mandato. Yo si llego a ese sitial, yo lo que estaría máximo uno, bueno, en el caso nuestro solamente un periodo. Si se modifica la constitución y hay una Sí, reelección, sí. un periodo más. Pero me dedicaría a formar otros cuadros políticos. ¿Por qué? Porque si no, entonces el proyecto se reduce en mí y muero y termina. Y esto tiene que ser un legado, tiene que ser Muy bien, una creación que pueda trascender generaciones. Como decía Churchill, el político no, el político aquel que no piensa en las próximas elecciones y en las futuras generaciones, ¿verdad? Ese es el estadista. Muy inteligente Y ese concepto lo que yo decís. tendría, ese concepto, porque todo tiene etapas. Está la etapa de gobierno y está la etapa donde uno puede dedicarse a la enseñanza y a formar cuadros con la experiencia que puede tener un Lula de tres presidencias encima, puede estar formando otros cuadros que van a contribuir, pero esa lastimosamente el poder tiene una lógica muy perversa, si se quiere a veces, y muy egocéntrica, donde se centra en la persona nada más. Y para mí ese es un grave error. Tiene que ser la Me formación parece de muy cuadros. bien. Bueno, por otro lado, se confirmó la reunión entre Xi Jinping, líder de China, con Donald Trump, quien anuncia el primer tema que va a ser el tráfico de fentanilo. Ese va a ser el primer tema a ser tratado en esa cumbre, en esa reunión entre el líder chino, Xi Jinping, y el líder de la Casa Blanca de Estados Unidos, Donald Trump. Por otro lado, Seúl ve señales de una posible reunión entre Trump y Kim Jong-un. También. ¿Sabías vos? Sí. Y con Lula también. Y Lula Ahí, también. en Corea del Sur, sí. Ah, sí, che. Trump se reúne con Lula ahí para sellar también la posible paz. Ahora entiendo Sí. por qué quiere un cuarto periodo, porque Claro. Xi Jinping pues es embajador de que la vida continúa y se puede vivir 150 años. Sí, que esa conversación que Claro, se filtró entre entonces, Putin y Xi él, Jinping. él va a sacar esos chips para metérselos ahí y poder seguir tan campante en la Claro, presidencia en claro, Brasil. claro, Hablo de claro. Lula, digo. Sí. Porque vos me decís que va a estar ahí también en esta reunión, lo que está diciendo Seúl, la reunión entre Trump y Kim Jong-un. Lula da Silva dijo que buscará eliminar los aranceles de Estados Unidos a Brasil en la reunión con Donald Trump. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, y también es histórico esto que pasó. Creo que tenemos imágenes ahora en el Vaticano, que pasó ayer justamente la reunión del Papa León XIV. Con Carlos III de Inglaterra, de Gran Bretaña. Se reunieron ahí después de 500 años más o menos las dos cabezas de iglesias distintas, la anglicana con la católica, o la católica y la anglicana se reunieron a través de sus representantes. ¿Verdad? Creo que tenemos imágenes, ¿o no, José? A ver. Fue una cita histórica. Claro que fue una cita histórica. Cita histórica muy importante, que habla mucho de lo que también el Papa Francisco hablaba, mencionaba siempre del ecumenismo religioso, que el ecumenismo fomentar el diálogo interreligioso, no pelear entre las religiones, porque todas las religiones buscan lo básico, claro, que es la trascendencia del hombre, del espíritu, ¿verdad? Entonces hay que buscar la unidad en el disenso. Cada religión puede disentir en su forma de llegar a Dios y de llegar a la salvación, pero buscar siempre el bien, ¿verdad? Y luchar por el bien. Muy bien, Diego, muchas gracias. Bueno, y también esto ocurrió en la Capilla Sixtina, o sea que un marco espectacular para esa reunión. Histórica también la oración ecuménica entre el Papa León XIV y los reyes del Reino Unido. Eso se concretó ayer, ahí vemos imágenes, ayer 23 de octubre en el Vaticano, los monarcas británicos
en visita de Estado a la Santa Sede, participaron en una ceremonia destinada a alabar a Dios Creador. Antes de la oración, los reyes se reunieron con el Papa en audiencia privada y más tarde en la Sala Regia intercambiaron 2 ejemplares de orquídeas como símbolo de un compromiso compartido con el cuidado de la creación. Ahí vemos a Carlos III de Gran Bretaña y al Papa León XIV en el Vaticano. Sí. Claro. ¿Y qué está pasando en Israel ahora, allá en Cisjordania? ¿Qué está pasando? Bueno, Estados Unidos descarta al parecer que Israel vaya a anexar Cisjordania. ¿Vos estás al tanto sí. de esto? Hay un peligro, o sea, de hecho no olvidemos que con la solución de 2 estados se establece el Estado de Israel y Palestina en 2 partes, la Franja de Gaza y Cisjordania. West Bank se dice en el mundo anglosajón, o los israelíes le llaman Judea y Samaria también a Cisjordania, ¿verdad? Pero Palestina, Cisjordania, ¿verdad? Entonces en Cisjordania lo que está ocurriendo hace décadas es que Israel se posiciona a través de los famosos colonos, que actualmente hay 700.000 colonos. La población en Cisjordania es de 3 millones. De 3 millones, 700.000 son colonos israelíes que se posicionan en los lugares, en las ciudades, y sacan, por ejemplo, hay un palestino viviendo ahí, le sacan de la casa, ellos ingresan ahí y toman la casa, ¿verdad? Está el ejército de Israel también, la Fuerza de Defensa de Israel en Cisjordania. O sea, son quintas columnistas. Son quintas columnistas, claro. Columnistas. Y el objetivo es ir ampliando para después ocupar, avanzando. Entonces Trump le dice, ojo Netanyahu, esta estrategia no va más. Vas a parar porque no vamos a permitir que vos quieras tomar Cisjordania, porque evidentemente nos estamos dando cuenta que querés volver a tomar Cisjordania. Y eso es lo que señala acá enfáticamente tanto Marco Rubio presidente de Estados Unidos Trump señalan que eso no va a ocurrir y que hay que respetar la solución de los 2 estados y ir a un camino de paz, porque si no, no va a terminar nunca el conflicto, ¿verdad? Y se abre una nueva grieta que se traslada a Cisjordania, ¿verdad? Repito, son 700.000 colonos que están a día de hoy ahí. Y entonces es una jugada que es jugar por la izquierda, ¿verdad? No es algo ético ni tampoco procedente en este marco de este acuerdo de 20 puntos que todavía estamos en el segundo, ¿verdad? Entonces no se puede permitir eso. Lo que hicieron envenenar. Claro. A Daniel Noboa, lo que hicieron envenenar. Sí. El presidente de Ecuador denuncia un presunto intento de envenenamiento al hallar sustancias tóxicas en uno de los regalos que le acercaron. ¿Qué decís vos? De hecho, lo que está pasando en Ecuador. Es su segundo casi atentado. Sufrió otro anteriormente a piedrazos y en una reunión, creo que era un mitin, algo, una inauguración, algo que le iba a hacer. No lo quiere mucho, parece. Y salió disparando, ¿verdad? Porque el auto de él quedó totalmente destruido y corrió peligro su vida gravemente. Y ahora vamos a un segundo problema, ¿verdad? Bueno, lo de Ecuador también es un tema muy particular porque ahí también es territorio álgido del narcotráfico, ¿verdad? Lastimosamente Ecuador también está tomado por el narcotráfico. Colombia también ahí juega un papel gravitante, Venezuela. Y de hecho, Bruno me quería volver a China, a la reunión de Trump y Xi Jinping. Esa reunión va a cristalizar eso va a ser en Corea, me parece. En Corea del Sur, en la reunión de la APEC, ahí va a ser. Ahí va a ser, en el marco de la APEC, ¿verdad? Esa reunión va a cristalizar los acuerdos Estados Unidos, Rusia, China. Empezó en Anchorage, en Alaska, lo que vamos a llamar el espíritu de Alaska, que la gente se pregunta si eso surtió un efecto para Ucrania. No, nunca fue para Ucrania. Siempre fue un elemento económico. Vemos el estrecho de Bering, que ahora se va a hacer el túnel que hablamos en uno de los programas, que va a unir
Estados Unidos y Rusia. Supuestamente Trump está enfrentado a Rusia, pero van a construir un túnel comercial entre los dos, ¿verdad? O sea, todo termina siendo económico. Y no olvidemos que no es casualidad que unos días después de esa reunión clave entre Putin y Xi Jinping, de Putin y Trump en Alaska, Estados Unidos realizó la movilización náutica aeronaval Sí. en Venezuela. En Venezuela. Días después. ¿Qué Ah. quiere decir eso? Que Putin dio luz verde a que Estados Unidos empiece a posicionarse en Venezuela a través de tratados, de acuerdos. Y la otra pata es China. La última luz verde va a dar China. Y después de eso se va a dar la caída de Maduro. Porque Maduro, después de eso va a ser- porque China tiene intereses muy importantes. Prácticamente está hipotecado por Rusia y China, Venezuela, ¿verdad? Todo lo que es petróleo y otros O tipos sea, que la de venia a Estados Unidos la está dando Putin. la primera autorización con Putin y la última luz verde va a ser con Xi Jinping. ¿Por qué? Porque estamos hablando más y punto, repartirse en la torta mundial. Eso es lo que está pasando. Muy bien, muy bien. Eso es lo que está aconteciendo. Muy interesante lo que estás diciendo. El analista Diego Sosa con nosotros, abogado. Y el Kremlin desafía a Trump tras las sanciones. Veremos qué pasará en 6 meses, dice el Kremlin, ¿verdad? ¿Y por qué Washington golpea a Rusia con sanciones a sus petroleras? Sí, a sus También. dos petroleras más importantes. Y eso ellos consideran obviamente una afrenta porque cortan el oxígeno de Rusia, que son sus principales fuentes de producción y de riqueza, ¿verdad? El petróleo. El Kremlin desafió hoy al presidente de Estados Unidos, Trump, tras las sanciones que adoptó contra las dos mayores petroleras rusas. Veremos, si Dios quiere, qué pasará en 6 meses. Lo sostuvo el Kremlin justamente. Ya vemos lo que ocurre ahora y vemos lo que ocurría hace un año, hace 2, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria en respuesta a la afirmación de Donald Trump de que veremos dentro de 6 meses si Rusia es inmune a las sanciones que dicta Estados Unidos. Bueno, y por otro lado, volviendo a Medio Oriente, el ministro de Exteriores palestino sostiene que Israel no tendrá ninguna soberanía sobre nuestra tierra, dijo el ministro de Exteriores de Palestina, respecto a esto de Cisjordania, seguramente, Claro. ¿verdad? Por Cisjordania en particular, claro, porque la Autoridad Nacional Palestina controla Cisjordania, no la Franja de Gaza. Ellos no tienen ningún tipo de control porque jamás está afincado ahí desde el 2006. Y bueno, por otro lado, la justicia de Colombia revoca condena contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal. Nuevamente el Kremlin responde a Trump. Nadie quiere perder el tiempo, dice. Nadie quiere perder el tiempo. Claro. Y se reabre, por otro lado, en París, el famoso Museo del Louvre, con restricciones tras el robo de joyas del domingo. Así que y por otro lado, Estados Unidos se compromete a desarmar a Hamas. Claro. ¿Estás seguro? ¿Cómo Claro. quedó esa cosa ahí? Porque esa Esa- historia ahí, porque reconstruir Gaza, tras la reunión Vance-Netanyahu, Sí. porque se fue el vicepresidente Fue el de vicepresidente Washington sí, a la Israel. zona- a ¿no? Israel para supervisar, porque están ahí Steve Witkoff y Jared Kushner, que es el yerno del presidente Trump. Están ahí y va a reforzar esa comitiva el vicepresidente. Justamente Sí, bueno, pero ¿por qué bombardeó otra vez Israel, pues? hay dos cuestiones. Los bombardeos de Israel, pero jamás está nuevamente realizando ejecuciones sumarias en la franja ¿Qué de está Gaza. pasando ahí, che? Y bueno, eso. Y otro punto importante, Bruno, con relación a Rusia. Recientemente, ayer o anteayer, vimos un montaje escenográfico fantástico del Kremlin con Vladimir Putin encabezando los ejercicios nucleares.
con Vladimir Putin encabezando los ejercicios nucleares, donde justamente es una amenaza velada a todo el mundo, de que ellos están desplegando su triada nuclear y que están preparados para una respuesta nuclear en el caso de que el conflicto en Ucrania llegue a otros niveles, ¿verdad? Ellos están preparados para desplegar su famosa triada nuclear. Eso es algo que estuvo haciendo Putin personalmente, ¿verdad? Encabezando y liderando ese proceso de detonación de las bombas, ¿verdad? Donde citan el nombre completo del presidente, todo, del general, del comandante. Bueno, en síntesis, ¿quiénes manejan el mundo? A ver. Los tres países actualmente: Estados Unidos, Rusia y China. El mundo actualmente va a ser tripolar. Está encaminando a ser tripolar. Y Estados Unidos está entendiendo eso. Ese nuevo rol que él está teniendo que hacer una profunda introspección y salir de su ego y entender de que el mundo cambió. No es el mismo del siglo pasado ni del siglo antepasado, sino que este mundo es multipolar y en particular tripolar. Y en unos años más se va a sumar India también a ese grupo. India, que está creciendo vertiginosamente. Bueno, está teniendo querido, un papel muy importante. Sí, es muy importante. Bueno, querido Diego Sosa con nosotros, realmente es un placer escucharlo porque analiza perfectamente la geopolítica del mundo y nos hace pensar doble y triplemente, porque hay que pensar desde todos los costados, ¿verdad? De todas las aristas. Hay que pensar cómo se va a desarrollar, cómo se van a desarrollar las cosas, evidentemente, así como se está moviendo el mundo dirigido por tres personas, Donald Trump, Putin de Rusia y Xi Jinping de Pekín, ¿verdad? Sí, sería sí, así. Sí, y después entran las otras potencias. Y en Sudamérica, esperemos que Argentina salga airosa de lo del domingo, de este domingo, que apruebe ese examen. Claro. Que triunfe en la batalla, cultural. Que triunfe su batalla cultural. Bueno, muchísimas gracias, querido Diego. Saluda a tu padre. Gracias, le mando. Al querido Héctor Sosa Llenaro, un abrazo grande. Al querido Héctor Sosa. Somos BM Online. Conectados.